Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Filipenses capítulo 4. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, Padre. Gracias por tu guía, por estar siempre con nosotros. Gracias por tu infinita paciencia. Perdónanos, por favor, por nuestros pecados, por nuestros tropiezos. Perdónanos por ser seres tan imperfectos, Padre. Pero te pedimos que por favor nos guíes con tu Espíritu Santo. Guía nuestra mente, nuestro corazón, porque deseamos agradarte, alabarte, servirte y hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos, por favor, también con el entendimiento de tu palabra para poder hacerlas nuestras. Y gracias por todo lo que haces por nosotros. Líbranos también de todo mal. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Como sabemos, Pablo siempre nos habló acerca de los filipenses, que eran cristianos bastante fuertes, que tenían una espiritualidad extraordinaria y que siempre trataban de hacer la voluntad del Padre. Pero como siempre sabemos, estos cristianos como nosotros seguimos siendo imperfectos, ¿verdad? Seguimos con nuestras imperfecciones, porque somos seres imperfectos. Entonces, parecía que había ciertas discusiones entre dos personas en este sitio. Y entonces Pablo les dice: y ahora deseo suplicar algo a mis amadas Evodia y Sintique. Por amor a Dios, no discutan más, pónganse ya de acuerdo. Entonces, muchas veces, como vemos, a veces en las diferentes circunstancias donde nos movemos, ¿verdad? En el trabajo, en el estudio, en la universidad, en la calle, cuando estamos caminando, o en el mercado, o en el súper, donde estemos, en las circunstancias que estemos, a veces quizás podemos ver cosas que no nos agrada, podemos decir que algo no está bien, que no nos gusta, o fastidiarnos, o incomodarnos, o levantar la voz, quizás actuar, reaccionar quizás no tan bien como debemos reaccionar, justamente por nuestra imperfección. Pero si hacemos esto, ¿estaremos actuando como Jesús nos pide que hagamos? Claro que no, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos cuenta nosotros en qué estamos haciendo mal, en qué nos estamos equivocando, qué es lo que nos falta. Poder escuchar al otro, poder comprender mejor al otro, tener más paciencia. ¿Qué estoy haciendo mal yo primero, verdad? Tenemos que analizarnos, ver en qué estamos fallando y orar mucho para que nuestro Padre en su infinita misericordia nos guíe y nos ayude para poder mejorar y evolucionar como cristianos, para ser mejores cada día. Entonces, veamos en qué estamos fallando, qué es lo que nos falta para poder ser mejor hacia los demás, ¿verdad? Hacia los otros seres humanos. Y también si vemos que alguien está actuando mal o en una manera no como nuestro Padre nos enseña, o está haciendo algo indebido, pues debemos ayudarle y corregirlo, pero en forma cariñosa, en forma acercarnos con mucha bondad, ¿verdad? Y no con nuestras propias palabras, sino ayudarle y guiarla a través de las palabras que Jesús nos enseñó. Entonces, estemos siempre listos a pedir perdón cuando nos equivoquemos, y también siempre listos a perdonar, porque hoy quizás es el hermano que se equivocó, pero la próxima puedo ser yo. Entonces, dejemos de discusiones y eso, porque si estamos haciendo eso, no nos estamos comportando como verdaderos cristianos. No estamos haciendo las cosas como nuestro Padre nos dice, como Jesús nos enseñó. Entonces, veamos qué estamos fallando y tratemos de mejorar, ¿verdad? Y si un hermano está mal, pues guiémoslo con mucho amor y usando siempre la palabra de nuestro Padre. Luego también nos dice, les pide a los que están ahí que por favor ayuden a estas mujeres, porque son mujeres de mucha fe también, ¿verdad? Y dice: no solo lucharon a mi lado, sino también al lado de Clemente y demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, como vemos aquí, hay algo muy importante que recalcar: el libro de la vida.
cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿esto es algo que realmente será verdad? ¿Será cierto? ¿Existirá ese libro? Por ahí oí, alguien me contó, alguien dijo, alguien comentó, pero ¿será cierto? Bueno, aquí Pablo nos lo está diciendo claramente. Y demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, sí, es verdad. Existe el libro de la vida donde están escritos los nombres de todas las ovejitas, de todas las personas que van a ser llamadas por Jesús el día que Él regrese. Luego nos dice también Pablo, gócense en el Señor siempre. Se lo repito, gócense en el Señor. ¿Por qué nos dice esto Pablo? ¿Qué quiere decir con eso? Que si somos cristianos y tenemos a Dios en nuestro corazón, si Jesús vive en nosotros, si el Espíritu Santo salta de alegría en nosotros, debemos sentirnos bendecidos, agradecidos y gozarnos de esta maravillosa sensación de tener a nuestro Padre cerca a nosotros, de tener a Jesús dentro de nosotros, quien nos guía espiritualmente, quien nos ayuda a ser mejores cada día, sentirnos felices y que este gozo que sentimos, que nos da nuestro Padre, hacerlo que llegue a otras personas, compartir este gozo, esta espiritualidad con otras personas. Miren lo que pasó conmigo, miren lo que siento ahora, miren lo que me está pasando y quiero que tú también lo sientas, quiero que tú también disfrutes de este gozo, que disfrutes de esta paz, de este amor que solamente Dios lo da, ¿verdad? Y que llega a nosotros a través de Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo Jesús, entonces haz las cosas como Cristo Jesús nos enseñó, que se basó en el amor, en el respeto, en el servicio, en la humildad, en la sencillez y por sobre todas las cosas en el amor al Padre. Entonces, llevemos esto, sintamos este gozo y que nos ayude para servir y agradar a nuestro Padre, ¿verdad? Disfrutemos de la maravillosa sensación que es ser hijos de Dios. Disfrutemos de la maravillosa sensación que es vivir como parte del cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Y como dice Pablo, gocémonos de eso, sintámonos felices, agradecidos y alabemos a nuestro Padre por esta sensación tan maravillosa que nos da, que solo nos da placer y gozo si estamos siempre haciendo su voluntad. Que todo el mundo, dice, vea siempre en ustedes a individuos desinteresados y considerados. Recuerden que el Señor viene pronto. Exacto. Actuemos exactamente como Jesús nos enseñó, ¿verdad? Demostrando al mundo, porque no basta solo con serlo, sino hay que demostrar a los demás también que lo que hagamos sea de ayuda hacia el hermano. Que todo el mundo vea siempre en ustedes a individuos desinteresados y considerados, siempre preocupándonos y pensando en los demás antes que en nosotros mismos. Y recordando que el Señor Jesús viene pronto y que para eso debemos estar listos. No se afanen por nada, dice, más bien oren por todo. No nos afanemos por cosas materiales, superfluas, que no nos va a llevar a la verdadera felicidad, a la verdadera paz. Porque la verdadera felicidad, la verdadera paz, solo nos la da Dios, ¿verdad? Entonces dejemos de afanarnos tanto en las cosas de este mundo, sino al contrario, oremos por todo. Aprendamos a ser agradecidos por todo. No nos preocupemos de las cosas que no tenemos. Aprendamos a ser agradecidos y demos gracias por las cosas que sí tenemos, ¿verdad? Porque lo que tenemos es porque Dios nos lo dio, porque se lo debemos a Él. Entonces algunos dirán, pero si yo he trabajado para lograr esto. Claro, pero ¿quién te dio la vida? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio las habilidades? ¿Quién te dio la inteligencia? Nuestro Padre. Si no fuera por Él, no tendríamos absolutamente nada. Entonces, dejemos de afanarnos por las cosas. Vivamos más bien para agradecer. Vivamos para dar gloria a nuestro Padre en todo lo que hagamos, ¿verdad? Después dice, entonces no se afanen por nada, más bien oremos por todo, porque hay tantas cosas por qué agradecer a nuestro Padre que no nos alcanzaría la vida entera para agradecer.
Presenten ante Dios sus necesidades y después no dejen de darle gracias por sus respuestas. Esto es algo muy importante. Aprendamos siempre a ser agradecidos. Oremos siempre a nuestro Padre. Él sabe mucho más que nosotros nuestras necesidades, pero siempre aprendamos a ser agradecidos con nuestro Padre por todo lo que hace por nosotros, por todo lo que nos da y por todo lo que nos dará también, ¿verdad? Entonces repito, dice, presenten ante Dios sus necesidades y después no dejen de darle gracias por sus respuestas. Repito, aprendamos a ser agradecidos con nuestro Padre, porque es lo que Jesús nos lo enseñó. Haciendo esto, sabrán ustedes lo que es la paz de Dios, esa paz verdadera, ¿verdad? Esa paz que muchas personas tratan de llenar y buscar en las cosas materiales de este mundo, buscando la perfección física, buscando tener más riquezas en el mundo, buscando tener más cosas, más negocios, más dinero, más placeres, pero que al final se sienten tan vacíos, ¿verdad? Se sienten tan vacíos porque por más que tratan de llenar ese vacío en fiestas, en borracheras, en salidas, luego se sienten tan solos y vacíos, peor que en un comienzo. Porque este mundo no da la paz, este mundo no nos da la felicidad. La verdadera paz y la verdadera felicidad es la que ofrece nuestro Padre. Y justo aquí es lo que nos dice Pablo. Dice, haciendo esto, ¿a qué se refiere esto? Hacer las cosas como Jesús nos enseñó. A gozarnos del Señor siempre. A ser individuos desinteresados y considerados con los demás. A recordar siempre que Jesús viene pronto. A no aferrarnos y afanarnos en las cosas de este mundo. Y más bien a orar por todo. Entonces, presentar siempre nuestras oraciones y necesidades a nuestro Padre y aprender a ser agradecidos por sus respuestas y por todo lo que Él hace por nosotros. Cuando empezamos a vivir en la manera que Jesús nos enseña, haciendo esto, sabrán ustedes lo que es la paz de Dios, la verdadera paz, que es la que no viene de afuera, sino la verdadera paz es la que viene aquí adentro. Y la única paz viene de Dios, la cual es tan extraordinariamente maravillosa que la mente humana no podrá jamás entenderla. Exacto. Nuestra mente es tan pequeña que jamás podamos entenderla, pero no necesitamos entenderla tampoco. Basta con sentirla y saber que Dios está ahí y que Dios está en control de nuestras vidas. Y saber que Dios nos ama tanto, nos cuida tanto, nos protege tanto, que basta con eso, que no necesitamos entenderla, porque como dice Pablo acá, es tan extraordinariamente maravillosa que la mente humana no podrá jamás entenderla. Exacto. Y como digo, no necesitamos entenderla, basta con sentirla. Su paz mantendrá sus pensamientos y su corazón en la quietud y el reposo de la fe en Cristo, tal cual, porque la paz de Dios hace que nuestros pensamientos y nuestro corazón esté en paz, esté tranquilo, esté sublime, porque sabe que lo tiene todo y que no necesitamos absolutamente de nada, porque Dios está aquí, porque Cristo vive en mí, porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, y teniéndolo a Él, no necesito de nada. Por eso ni siquiera tenemos miedo a la muerte, porque sabemos que Dios decidirá el momento que tenga que ser y nos iremos felices, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro Padre está en control y sabe cuándo y en qué momento será el momento adecuado. Por eso siempre es importante que cuando pidamos que siempre se haga la voluntad de nuestro Padre y no la nuestra, que a veces podemos equivocarnos hasta con lo que pedimos. Entonces, su paz mantendrá sus pensamientos y su corazón en la quietud y el reposo de la fe en Cristo. Exacto. Si tenemos fe en Cristo, si sabemos que Cristo nos salvó, sabemos que Cristo nos justificó ante el Dios Padre, que Jesucristo nos liberó del pecado, nos libró de la esclavitud, ¿qué más felicidad podemos tener?
estamos limpios, estamos justificados. Solo nos queda agradecer y alabar a nuestro Padre y agradecer a Jesús por el enorme sacrificio que hizo con nosotros. ¿Y cómo podemos agradecer a Jesús? Pues haciendo lo que Jesús nos enseñó, demostrando con nuestras acciones que Él es el camino, que queremos seguirlo a Él, que Él es la verdad, que no tengo que buscar en más libros de ayuda, ni autoayuda, ni filosóficas, porque la verdad es Él, lo que Él me enseña, lo que Él me dice, lo que está en la palabra de Dios, esa es la verdad. Él es el camino y Él es la vida. Solo a través de Él podré llegar al Padre. No hay otra forma, no hay otra ruta, no existe otro camino. Y luego dice: y ahora, hermanos, antes de terminar esta carta, deseo decirles algo más. Centren ustedes el pensamiento en lo que es verdadero, noble y justo. Piensen en lo que es puro, amable y honorable, y en las virtudes de los demás. Y esto es algo importante. Enfoquémonos siempre. Nosotros muchas veces tiramos hacia enfocarnos en las cosas negativas de los demás, en sacar siempre lo negativo, lo pesada, lo fastidiosa, lo renegona. Siempre sacamos rápidamente las cosas negativas de los demás y nos olvidamos de las cosas positivas. Entonces, esto es algo importante que debemos recordar siempre. Enfoquémonos siempre en lo positivo de los demás. Recordemos siempre sacar las virtudes de los demás, que es lo más importante. Y si no tenemos nada agradable ni bueno que decir, entonces quizás mejor no decimos nada. Pero si tenemos algo positivo, pues digámoslo. Siempre resaltemos las cosas positivas y las virtudes de los demás. Y esto va también en las acciones o en las cosas que nos toque vivir. Si a veces nos toca vivir circunstancias un poco difíciles, siempre saquemos lo positivo de las circunstancias que nos toque vivir, porque sabemos que cada circunstancia que nos toca vivir tiene un propósito, tiene una razón, tiene un porqué. Nada es casual en esta vida, todo tiene una razón. En el caso que nos toque, por ejemplo, de vivir alguna enfermedad o pasar momentos difíciles, pues sabemos que eso es por algo. Por algo nos tocó vivir esa enfermedad, por algo tenemos que pasar por eso. Quizás con esto puedo, estando mal, demostrar a los demás que aunque estoy enferma, sigo amando a mi Padre, sigo agradecida a mi Padre. Y Él me da la fortaleza que necesito para salir adelante. Y si tú estás mal, te puedo decir que no te preocupes, que nuestro Padre está en control y que también puedes salir adelante como yo lo hice. Y que se hará siempre la voluntad del Padre. Si estamos en unas circunstancias, por ejemplo, ahora que muchos niños tienen que hacer sus clases virtuales y muchos padres se están quejando, ay, pero no es lo mismo, ya me canso en la casa, o ya los niños no van a aprender igual, no es lo mismo que estar en el colegio con sus amigos. Entonces, si nos ponemos a enfocar siempre en las cosas negativas, nos vamos a sentir defraudados, tristes, sin ganas de nada, porque las cosas no son como quisiéramos que sean. Pero entonces dejemos de enfocarnos en esas cosas negativas y más bien sacamos lo positivo. Sí, mis hijos están en clases virtuales, pero bueno, lo bueno que los tengo en la casa. Les puedo atender mejor quizás y alimentar mejor de lo que antes hacía. Ahora no tienen que levantarse tan temprano. Vamos a ayudarles y guiarles un poco más quizás. Voy a poner un poco más de mi atención. Y si tengo que trabajar, trabajaré menos horas para poder ayudar a mis hijos. Recordemos que nuestros hijos son regalo de nuestro Padre. Y es nuestro deber de nosotros, no de los tíos, no de los abuelos, no de los primos, velar por su educación, guiarlos, ayudarlos. Entonces es nuestra responsabilidad ayudar a nuestros hijos. Entonces siempre saquemos y veamos las cosas positivas de todo lo que nos toque vivir. Y no enfocarnos en las negativas, porque lo único que hacen es deprimirnos y hacernos sentir mal y jalar una negatividad que no va en nosotros. Porque como Pablo dice, nosotros debemos estar siempre gozosos, siempre felices, siempre alegres, porque tenemos a nuestro Padre amado. Entonces, enfoquémonos siempre en las virtudes, en las cosas positivas de los demás, y enfoquémonos siempre en sacar el lado positivo de las circunstancias que nos toque vivir. Porque sabemos que cada circunstancia es por algo. Todo tiene una razón,
y un propósito. Un ejemplo, por ejemplo, cuando José estuvo preso, cuando sus hermanos lo tiraron al pozo, cuando lo vendieron a los esclavos, ¿verdad? Lo vendieron. ¿Cómo se debe haber sentido José? Pasó circunstancias y momentos tan difíciles que muchos estarían buscando en vengarse en sus hermanos. Pero él no, él jamás. Él siempre estaba orando en el Padre y siempre confiaba que las cosas se harían en la manera que Dios quería que se haga. Igual que José, nosotros debemos tener esa fe fuerte y confiar en que las cosas van a hacerse como nuestro Padre desea, no como nosotros queramos, sino como nuestro Padre desea. Aprender a ser agradecidos y sacar siempre las cosas positivas de lo que nos toque vivir. Luego Pablo nos dice, no se afanen por nada, más bien oren por todo, ¿verdad? Presenten ante Dios sus necesidades y después no dejen de darle gracias por sus respuestas. Centren ustedes el pensamiento en lo que es verdadero, noble y justo. Piensen en lo que es puro, amable y honorable y en las virtudes de los demás. Piensen en todo aquello por lo cual pueden alabar a Dios y estar contentos. Piensen en todo por lo cual puedan alabar a Dios y estar contentos. Dejemos de preocuparnos y enfocarnos en las cosas que no tenemos, en las cosas que quisiera. Aprendamos a ser agradecidos y enfoquémonos en las cosas que sí tenemos y aprendamos a dar gracias a Dios por las cosas que tenemos. Y ahí nos vamos a sentir más tranquilos y más felices. No piensen en que, quisiera eso, quisiera otro, porque no tengo esto, porque no tengo el otro. No. Da gracias a Dios que tienes esto. Hay otros que no tienen nada. Y esas personas que no tienen nada son agradecidas a nuestro Padre muchas veces más que nosotros. Entonces, dejemos de estar pensando en las cosas que no tenemos, sino aprendamos a ser agradecidos por las cosas que tenemos y afrontar las cosas que tenemos en la manera que debemos afrontarlas. Siempre dando gracias, ¿verdad? Y siempre viendo las cosas positivas. Entonces Pablo nos dice, piensen en todo aquello por lo cual puedan alabar a Dios y estar contentos. Sé cómo vivir en escasez y en abundancia. He aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia, con el estómago lleno o vacío, en abundancia o en necesidad. Con la ayuda de Cristo, que me da la fortaleza y poder, puedo realizar cualquier cosa que Dios me pida realizar. Tan claro como eso, amigos. Nuestro Padre está en control de todo. Y como aquí Pablo bien claro lo dice, Él le pasó también muchas veces hambre, muchas veces necesidades, pero también lo tuvo en abundancia. Sabe que si hoy día me toca pasar necesidad, mañana ya no, porque sé que mi Padre siempre verá la manera de llegar algo a mí. Porque Jesús lo dijo, miren los pajaritos, miren cómo mi Padre los cuida y no les falta jamás agua ni alimento. ¿Él no los ama más a ustedes? ¿Ustedes creen que les va a faltar algo? Aprendamos a confiar en Él. Y no es que los pajaritos estén tirados de brazos cruzados para que Dios les dé las cosas. No. Los pajaritos también salen a buscar la paja para formar su nido. Los pajaritos también buscan dónde encuentran el alimento que esté más jugoso para ellos. Los pajaritos también buscan dónde está el agua que puedan tomar, que puedan beber, que puedan bañarse. Igualmente nosotros, no es que nos sentamos y que Dios provea. No. Dios nos da la energía, la sabiduría, la vitalidad, el trabajo, la capacidad para poder hacer las cosas, para poder ganarnos el sustento de cada día, pero sin dejar de lado lo primero, que sabemos que todo está en sus manos, hacer las cosas siempre con amor, sin nada de buscar revancha, venganza o sacando provecho de las circunstancias, porque si hacemos las cosas de esa manera, nos estaremos alejando de Dios, nos estaremos alejando de lo que es verdadero. Y si nos alejamos de la verdad y comenzamos a hacer las cosas como a nosotros nos parece, pues nuestro Padre no podrá ayudarnos porque estamos lejos de Él. Nuestro Padre siempre está ahí, pero somos nosotros, con nuestras acciones, que nos alejamos.
Entonces, hagamos las cosas como nuestro Padre nos dice. Trabajemos lo necesario, no nos esforcemos mucho, no nos afanemos por las cosas de este mundo. Más bien sí afanémonos y esforcémonos en hacer su voluntad, en agradar a nuestro Padre y en llevar en cada acción y decisión, darle honra y gloria a nuestro Padre. Que Dios los bendiga, amigos, y que tengan un día maravilloso. Adiós.